El interés global por la capa de ozono surge en la segunda mitad del siglo XX, cuando los científicos detectaron una disminución de esa capa, especialmente en los meses de octubre y noviembre, formándose el famoso agujero de ozono antártico. Entonces, se creyó que la destrucción de la capa de ozono era producida exclusivamente por las acciones del hombre debido al uso de aerosoles, pesticidas, la quema de los bosques o las emisiones de gases producto de la combustión de los medios de transporte, y que su desaparición traería terribles consecuencias para el ser humano, como el cáncer de piel, el deshielo de los polos o el aumento de las sequías. Para poder solucionar este problema, pensaron que lo mejor era recaudar fondos a través de los impuestos, como los que tienen el gasóleo o la gasolina. Así fue como, en el año 1987, 165 países ratificaron el Protocolo de Montreal, un acuerdo para dejar de fabricar y utilizar freones, cuya aplicación más conocida es la de refrigerante para frigoríficos, lo que impulsó la sustitución global de estos aparatos en perjuicio de millones de personas y para la ganancia de una industria que entonces se quería potenciar. En este protocolo se puede leer: el Fondo Multilateral ha aprobado más de 2.000 proyectos y actividades por un valor de cerca de 730 millones de dólares. Por otro lado, el Fondo para el Medio Ambiente Global ha aprobado 111 millones de dólares para la eliminación de sustancias destructoras del ozono. Durante la firma del Protocolo de Montreal, se aseguró que gracias a estas millonarias recaudaciones, el agujero de la capa de ozono de la Antártida se cerraría completamente antes de 2010. Pero como vemos, sigue igual hasta la fecha de hoy. Sabemos que los pesticidas se siguen utilizando, las multinacionales siguen talando los bosques y los coches siguen emitiendo gases contaminantes. A la industria petrolera no le interesa sacar al mercado los coches solares, el motor de aire o de agua u otros muchos inventos que harían posible la energía libre. Es obvio que los millones de dólares procedentes de los ciudadanos de los 165 países no fueron invertidos para solucionar este problema. Entonces, ¿dónde fueron a parar tantos millones de dólares? ¿En qué se invirtieron? Antes de la firma del Protocolo de Montreal ya se conocían datos basados en la observación por satélite de la capa de ozono que demostraban que el agujero sobre la Antártida era debido a un fenómeno natural. Investigadores de la NASA descubrieron que el contenido total de ozono entre 1979 y 1980, cerca del Polo Sur, apenas cambiaba de agosto a noviembre, y su disminución en septiembre se compensaba por el aumento en las latitudes medias. Estos resultados demostraban que no era debido a procesos químicos, sino a una redistribución del ozono, es decir, era algo natural. Sin embargo, como esto iba en contra de la teoría del agotamiento de la capa de ozono y la aparición de agujeros, fueron rechazados con rotundidad. Nuevos estudios han ratificado lo que la NASA ya sabía y ha mantenido oculto durante muchos años a la opinión pública. Un grupo de geofísicos rusos ha encontrado una explicación natural al agujero de la capa de ozono. Estos investigadores de la Universidad Federal Rusa de Siberia, con sede en Krasnoyarsk, analizaron los niveles de ozono sobre el hemisferio norte a partir de los datos recogidos por satélite y han encontrado la causa de la existencia del agujero de la capa de ozono sobre la Antártida. El ozono atmosférico es una capa esférica que rodea la superficie de la Tierra, y su función es la de retener la radiación ultravioleta proveniente del Sol. Para medir el contenido total de ozono se utiliza la unidad Dobson. En total, 100 unidades Dobson equivalen a 1 milímetro de espesor de la capa de ozono, y la media del contenido total del ozono en el planeta es de unas 300 unidades Dobson. Los estudios han verificado que los niveles de ozono varían según la época del año. Se genera en grandes cantidades en la estratosfera de las zonas tropicales y templadas debido a una serie de reacciones fotoquímicas.
En la primavera, el ozono se desplaza desde los trópicos hacia las latitudes medias y altas. Por eso, en el hemisferio sur, el máximo anual de ozono aparece entre octubre y noviembre. Según los resultados de los estudios, la formación del agujero de ozono antártico es un fenómeno natural causado por procesos dinámicos en la estratosfera. Para comprobarlo, bastó con observar los datos recogidos desde 1978 sobre el ozono por los satélites artificiales. A principios de septiembre, las masas de ozono se desplazan desde el polo sur hacia el ecuador. La cantidad de ozono aumenta en el anillo y disminuye en su interior, lo que contribuye a la aparición del agujero de ozono antártico. A partir de mediados de octubre, el agujero comienza a llenarse de ozono que retrocede desde el anillo y las latitudes tropicales. Valentín Kaskin, uno de los autores del estudio, comentó: "Hemos demostrado que la cantidad de ozono atrapado en la zona del vórtice circumpolar coincide con una precisión de entre el 5 y el 7% con la cantidad que falta en el agujero de ozono antártico. No podemos negar que la tala de los bosques y la contaminación perjudican enormemente a todos los seres vivos. Sin embargo, según estos estudios, no son los causantes de la disminución de la capa de ozono, ni tampoco del cambio climático. ¿Cómo es posible que, con tantos impuestos recaudados, no hayan conseguido todavía una manera de crear energía limpia? La mentira del agujero de ozono sirvió para que muchas industrias tuvieran enormes ganancias económicas. Pero la que más daño ha hecho, no solo en el aspecto económico, sino en la salud, ha sido la industria de los protectores solares. Desde hace años nos han hecho creer que el sol es el culpable del cáncer de piel, cuando en realidad son estas cremas las que pueden provocarlo, ya que contienen sustancias insalubres con muchos efectos secundarios. Entre ellos, son capaces de producir cáncer. Y no solo eso, también pueden generar un grave impacto sobre el ADN. No hace mucho, la NASA empezó a divulgar que la capa de ozono se está recuperando. Es posible que lo hiciera porque muchos científicos han empezado a destapar la gran mentira del agujero de ozono. Pero lo peor de todo es que ha quedado en nuestras mentes el temor a tomar el sol debido a la supuesta desaparición de la capa de ozono. Y eso va a ser difícil de borrar. Esperemos que algún día se vuelva a reconocer los grandes beneficios que nos aporta el sol, algo que siempre han intentado ocultar.